único que tuvo que hacer el ser humano para corresponder al amor que Dios tiene para ellos es nacer. Lo que me encanta de Oseas es la obediencia que tenía cuando escuchaba la voz de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 que vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Hay mucha gente que son buenos ayunando y que son buenos orando. Ellos los que no son buenos es obedeciendo. Hay muchos amigos que son buenos pidiendo carros, pidiendo jipetas, pidiendo muchas cosas. Ellos los que no son buenos es dando el paso de fe. Vaya conmigo, aleluya, al libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 1, por favor. Aleluya. Es bueno que me acompañen. Vamos a leer las escrituras, para dar inicio a este mensaje que el Señor nos ha entregado. Aleluya. Las escrituras será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Vamos a predicar en esta noche bajo el tema amor incondicional. Hablar de un amor incondicional es un amor sin fines de lucro. Aleluya. Porque para nadie es un secreto que cuando nosotros estamos en ese apogeo de la juventud, aquellas personas que no se han casado, aleluya, y de repente se enamoran, de repente conocen un chico, conocen una chica, de repente conocen a alguien que le cae bien, aleluya, lo correcto, aleluya, y lo normal es que surja una pasión, que surja un amor, que surja un enamoramiento, aleluya, pero mayor aún si cuando ese amor crece en la vida del ser humano, la otra persona a la cual tú estás mirando y por la cual te estás deleitando, también en esa persona crece una raíz de amor, entonces viene a ser lo que es un amor correspondido. No hay cosa mayor que amar siendo amado. Lo más fácil es amar cuando ese amor es correspondido. Ahora, cuando hablamos de un amor incondicional, es un amor pese a qué. Es un amor que aunque yo no reciba el mismo aprecio de allá para acá, yo sigo amando con la misma pasión. Las madres que me están escuchando saben de qué yo estoy hablando. A una madre, aleluya, aún su hijo la niega. Aún su hijo se va lejos y no la reconoce, aleluya, como su madre. Para esa madre, ese amor, ese rincón de su corazón siempre tiene un nombre y es del hijo que se fue. Aleluya. Pasa así mismo con el amor, aleluya, el amor de Dios hacia nosotros como humanos. Es un amor incondicional, es un amor que no está esperando, aleluya, muchas veces de que tú lo ames para amarte, sino que Dios nos amó antes de nosotros haberlos amado. Lo único que tuvo que hacer el ser humano para corresponder al amor que Dios tiene para ellos es nacer. Lo único que el hombre ha hecho para que Dios lo ame es existir, caer en la tierra. Y la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera, no encontrando Dios algo en el mundo que mencionar que se compare al amor que Él tiene para con el ser humano, que Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que no encontrando algo más valioso, dijo que voy a enviar a mi hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A su nombre. Eso es lo que se llama un amor incondicional. La historia que acabo de mencionar en el libro de Oseas, capítulo 1, desde el verso 2 en adelante, es un amor poco común. Es una petición que Dios le hace
a un hijo de él. Oseas era un profeta, un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que se guardaba para las escrituras, que se guardaba para Dios, un hombre que cuando profetizaba, aleluya, la gente daba evidencia que lo que ese hombre hablaba era palabra de Dios, que cuando ese hombre levantaba la mano, la profecía se cumplía. Pero de repente, aleluya, no sabemos si una mañana o una tarde, Dios le hace una petición a este profeta. Y ojo, no era profeta menor porque estaba disminuido en la condición que ejercía o en el llamado que ejercía, sino porque tuvo pocas escrituras. Pero era un hombre tan grande como cualquier profeta que escribió grandes capítulos. Y este hombre llamado Oseas de repente está quizás sentado y el Señor se le aparece y le dice: ¿sabe, Oseas? Yo quiero que tú hagas algo por mí. Y el hombre, como obediente y acatando la voz de Dios, está presto a lo que Dios le quiere pedir. Y la petición del Señor fue la siguiente: yo quiero, Oseas, que para dar una lección a mi pueblo, quiero que vayas y tome una mujer prostituta. Y no solamente que la tomes, yo quiero que la ames, yo quiero que te cases con ella, y yo quiero que con esa mujer tú tengas hijos e hijas. Y uno dirá: pero se volvió loco el Señor. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa: que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, porque Él es el creador de la vida, de la tierra y de todo lo que existe en ella. Aleluya. Y cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Y Osea entendió y dijo: si Dios muchas veces me ha pedido que ore por el pueblo y yo he orado, si muchas veces Dios me ha pedido que vaya a sanar y sana, si Dios me ha dicho que profetice y profetizo y la profecía se cumplen, si Dios me dice que haga esta petición, ciertamente Jehová sabe lo que está haciendo. Y yo me imagino el impacto emocional para un hombre de Dios, el impacto emocional para un hombre santificado, un hombre que nunca se había mezclado con el mundo de tal manera. Aleluya. Oseas tuvo que ir a lo más bajo de la ciudad a buscar a esta mujer. Tuvo que ir a los lugares donde la vergüenza no es vergüenza. Tuvo que ir a los lugares de los burdeles. Tuvo que ir a los cabarets, aleluya, a ver cuál era la mujer que él iba a tomar como esposa. Y no solamente tomarla, sino amarla. Aleluya. Hermanos, a simple vista y leyendo esta historia, no podemos dejar pasar por alto el impacto que esto estaba produciendo en el ser humano que le estaba viviendo. Era un impacto fuerte, es una transición demasiado radical. Aleluya. Es como cambiar de blanco para negro o de negro para blanco de repente. Aleluya. Sin mucho maquillaje. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Pero lo que me encanta de Oseas es la obediencia que tenía cuando escuchaba la voz de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 que vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Hay mucha gente que son buenos ayunando y que son buenos orando. Ellos los que no son buenos es obedeciendo. Hay muchos amigos que son buenos pidiendo carros, pidiendo jipetas, pidiendo muchas cosas. Ellos los que no son buenos es dando el paso de fe. Aleluya. Pero para pedir y orar somos muy buenos. Pero yo no quiero condenarte en esta noche. Yo quiero que tú escuches la voz de Dios que te va a hablar en esta preciosa hora. Y Oseas caminó hacia lo que Dios le dijo y se dirigió hacia ese lugar. Y la Biblia dice que toma a una mujer llamada Gomer. La prostitución en ese tiempo se caracterizaba por aquellas mujeres que eran despreciadas de la familia. Estas mujeres que caían en depresión, estas mujeres que quizás, aleluya, eran hijas de una viuda. Y si era hija de una viuda, es porque el padre había muerto hace tiempo.
Imagínense cuando a una mujer de ese entonces, aleluya, el esposo se le moría, esta viuda quedaba a merced del pueblo. Lo único que esta viuda la podía salvar era que tuviera un hijo varón, aunque sea pequeño, pero tenía esperanza. Pero cuando esta mujer no le hubiese quedado un hijo varón, fácilmente esta mujer pierde la esperanza. Y si la que le queda viva es una hija hembra, las esperanzas aún son más escasas. Pero en medio de todo esto, aleluya, es posible que Gomer pasó por todo este maltrato. Gomer no tuvo una familia que la recogiese. Gomer no tuvo una familia que le diera de comer. A Gomer la única opción que se le dio para su entonces fue la prostitución, fue la fornicación e ir detrás de los amantes. ¿Qué hacían los amantes de aquel entonces? Le daban vino, le daban plata, le daban oro, aleluya, a cambio de favores sexuales. La prostitución de aquel entonces también era mezclada con la idolatría. Aquellas personas que se enredaban en ese tipo de prostitución, aleluya, también caían en lo que es las adoraciones a dioses falsos. Adoraciones a dioses que no pertenecían, aleluya, que no le pertenecía esa gloria a Jehová Dios de los ejércitos. Y cuando pasa esto, hermano, imagínense por la transición de esta mujer. Imagínense esta mujer en lo más bajo de la ciudad, desechada de la sociedad, sin nadie que le ofreciera amor, aleluya, y Osea viene y la toma como esposa. La Biblia dice que Osea la toma y la lleva a su casa. Y cuando Osea la lleva a su casa, le da un nombre nuevo. Le da un apellido nuevo. Y lo primero que tienen, fruto de ese amor, es un hijo. Y uno dice, pero wow, es increíble que quizás, aleluya, para la condición de Oseas, era un cambio, una metamorfosis muy fuerte. Aleluya, quizás nosotros la vemos de bien para mal. Aleluya, en detrimento de Oseas. Pero cuando vemos, aleluya, la transición que fue de Gomer hacia llegar a Osea, fue una transición de bendición. Porque era una mujer que estaba en lo más bajo de la ciudad, donde nadie se acordaba de ella. Y viene alguien redimido con pureza, con amor, y la toma de la putrefacción, aleluya, y le da un nombre nuevo, aleluya. Solamente la misericordia de Dios es capaz de hacer eso con alguien que decide creer. Hermanos, para nadie es un secreto que muchos de los que estamos aquí en esta noche pasamos por condiciones similares a las que estaba pasando Gomer. Muchos de nosotros cuando no teníamos nombre, muchos de nosotros cuando caímos en una enfermedad terrible, quizá algunos en cama, cuando nadie se acordaba de nosotros, cuando ni siquiera teníamos el dinero para comprar receta médica, de repente Dios se acordó de nosotros, nos envió un embajador o embajadora y nos hizo reconocer nuestra condición de pecado. Y cuando nos hablaron de que hay un Dios de nuevas oportunidades, tomamos posesión de la oportunidad, aleluya, y decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Porque el Señor es un Dios de segunda oportunidades. El Señor es un Dios que nunca te dejará caer en el abandono, siempre y cuando tú decidas creer. A su nombre. Y la Biblia dice que Gomer empezó a vivir una vida diferente. Gomer empezó a vivir, aleluya, una vida que nunca había vivido. Y mientras iban pasando los días, y mientras iban pasando los meses, los años, la Biblia narra que el profeta Oseas se enamoró de Gomer. No hay cosa más linda que amar, aleluya. No hay cosa más linda que sentir amor. Porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor, aleluya. Y uno dice, pero uno se pregunta, ¿verdad? Una persona, uno que ha vivido quizá algunos años en el evangelio, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que un matrimonio se mantenga puro?
cuando uno de los dos es impuro. Aleluya. Y uno dice, esto como que es chocante. Me cuesta creerlo. Aleluya. Que un matrimonio sea santificado. Aleluya. Aún haya uno de los dos que no cumpla con los requisitos que se deben cumplir para estar santificado. Y la respuesta es amor. El amor, hermano. La Biblia dice en el libro en la carta primera de Corintios, capítulo 13, que el amor todo lo cree, que el amor todo lo soporta, que el amor no se envanece, que el amor no deja de ser. Aleluya. El amor es capaz de cubrir las faltas más graves. El amor es capaz, aleluya, de curar lo incurable. Aleluya. Mira, de repente un niño se cae y viene corriendo, mire, y el dolor es insoportable. Pero cuando esa madre coge a ese niño y se lo pone en la pierna y le pasa la mano, el dolor nunca más vuelve a ser el mismo. Es lo mismo que pasa, aleluya, con aquellas personas que andan rodando en la calle, que saben que están cogiendo lucha, que saben que están caminando un camino adverso al camino de Dios. Mire, puede pasar lo que esté pasando por su mente, pero cuando Dios toma ese corazón, cuando Dios toca esa vida, la vida de ese ser humano automáticamente cambia en un antes y un después. Yo no sé qué es lo que Dios tiene que cura tan bonito. Yo no sé qué es lo que Dios tiene aleluya, que cuando ese amor es inyectado en nuestro corazón, aleluya, es capaz, aleluya, de sanar las heridas más profundas. Y la Biblia dice que este amor que Oseas estaba sintiendo por Gomer era un amor parecido al amor de Dios por su pueblo. Era un amor parecido al amor que Dios está sintiendo por su pueblo infiel. Y de repente Gomer empezó a pensar en estos hombres. Y Gomer empezó a desear la vida que tenía. Y uno dice, pero es una locura. ¿Cómo es posible que después que a una mujer, aleluya, le ponen un nombre nuevo, después que a una mujer como esta le cambian la vida en un antes y un después, esté pensando en estos pensamientos? Déjenme decirle, hermanos que me están escuchando, aleluya, que hay secretos del pasado que te roban el gozo del presente. No permita que el pasado te robe el gozo que estás viviendo en el presente. No permita que la vida que tú viviste ayer obstaculice lo que Dios quiere hacer contigo hoy, lo que quiere hacer mañana. No te detengas a pensar en lo que una vez tú dejaste. No te detengas a pensar en lo que tienes que dejar. Porque la Biblia dice que aquella persona que hayan dejado madre, padre, hijo, hijas, aleluya, o cosas materiales por causa de Dios, no reciban 100 veces más de lo que dejaron. Muchas veces, en vez de apreciar lo que se nos está ofreciendo, empezamos a pensar en las migajas que dejamos en el pasado. Y Gomer, como si había visto una mancha, como si se le puso una venda en los ojos, dejó de percibir lo que Oseas le estaba ofreciendo en su presente y empezó a pensar en el pasado que había dejado. Y la Biblia registra que Gomer se fue tras sus amantes. Gomer volvió a la vida putrefacta que tenía. Gomer, después de estar en un hogar funcional, dijo, volveré tras mis amantes. Y se fue, hermanos. Aleluya. Y el pobre Oseas se tuvo que quedar con los 3 muchachitos. Aleluya. Imagínense usted, el hombre solo sin muchacho coge lucha. Ahora imagínense con 3 muchachos. Yo me imagino la vida de Oseas. Aleluya. Aparte de ahí, muchachos. Aleluya. Un caos. Aleluya. Pero Oseas se revela. Y parece que los niños ya tenían cierta edad. Tenían cierta edad los niños. Y de repente Oseas
entre el capítulo 2 y el capítulo 3, Oseas empieza a discutir en voz alta. Oseas empieza a vociferar cosas. Oseas empieza a hablar, aleluya, y de repente su voz se dirige hacia los niños y le dice: porque ustedes, con una madre adúltera que va tras sus amantes, mira cómo nos ha dejado aquí en casa, y empieza a vociferar un sinfín de barbaridades. Aleluya. Porque el hombre estaba herido. Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta noche, alguien en alguna vez de su vida lo ha traicionado. Quizá la persona que usted más confiaba, quizá la persona que usted decía: wow, ese sí es mi amigo, o esa sí es mi amiga. Con esa mujer, con ese hombre, yo voy a morir hasta viejo. Aleluya. Y de repente un día esa mujer, ese hombre amanece y dice que no quiere vivir contigo más. Aleluya. Y de repente el mundo se te vuelve abajo. Y de repente tú dices: pero ¿cómo es posible? Si él y yo hace 5 años, hace 3, hace 4, hace 2, dijimos que nos íbamos a amar por los siglos de los siglos, que hasta que la muerte nos separe íbamos a estar juntos. Como este hombre de repente una mañana se levanta y dice que ya no quiere nada conmigo. Aleluya. Cualquiera se vuelve loco. Cualquier mujer dice: pero ¿qué pasó? Aleluya. Y lo más fuerte no es que te deje, es que no te dé ni siquiera una explicación. Porque cuando Gomer decide irse del hogar, no le dice, aleluya, a Oseas la circunstancia. Ni tú me trataste mal. No, es que contigo yo no puedo. Es que tú eres así, es que tú eres así. A mí me gustan los hombres con cabello, tú eres calvo. Ni siquiera eso le dijo a su nombre. Oseas estaba con la mano en la cabeza y dijo: pero ¿qué fue lo que yo le hice a esta mujer? El único error que Oseas cometió fue amarla. Lo único malo que Oseas estaba haciendo era darle un apellido nuevo a su nombre. Pero esta mujer, aleluya, no lo amaba. No valoraba lo que Oseas estaba haciendo por ella, a su nombre. Y de repente viene palabra de Jehová a la vida de Oseas. Y son palabras fuertes. Miren, yo no sé cuántos de los que están aquí han amado personas difíciles de amar. Ustedes no han visto personas que son difíciles de amar. Aleluya. Pero a nosotros, cuando nos preguntan eso, de una vez pensamos en el otro. Sí, yo me acuerdo de uno. En el amor que se vive hoy, el hombre dice: me voy de esta casa. Y la mujer dice: te recojo la ropa. Aleluya. El amor que se está viviendo hoy en este sistema no es un amor incondicional. Es un amor con condiciones. Aleluya. Al hombre lo botan del trabajo y de repente, y a los 3 meses, la mujer dice: mira lo que tú vas a hacer. Y es verdad que él tiene que hacer algo. Aleluya. Es cierto que el hombre tiene que hacer algo. Aleluya. Pero mujer, por favor, ten misericordia. Aleluya. Acuérdate de los 10 años de empleo que ese hombre te dio. Sopórtale que sea uno, a su nombre. Pero hoy en día tenemos que aprender del amor de Oseas. Tenemos que aprender de un amor que soporta. Tenemos que aprender de un amor incondicional. Tenemos que aprender de un amor como el de Dios. Tenemos que aprender de un amor que tiene que soportar las pruebas. Tenemos que aprender de un amor que tiene que aguantar las crisis, que tiene que aguantar las enfermedades. A su nombre. Y la Biblia dice que cuando viene palabra de Jehová a Oseas nuevamente, Dios le dice a Oseas: yo quiero que tú vayas ahora y vuelva a donde está Gomer. Aleluya. Y la traiga a su hogar nuevamente. Y pagues lo que ella deba o lo que ella haya adquirido en el tiempo que estuvo allá. Y Oseas nuevamente cumplió la palabra de Jehová. Y fue nuevamente al bordel donde buscó a Gomer.
Aleluya. Y la Biblia dice que pagó, aleluya, creo que fue de 10 a 15 ciclos de plata. Y pagó por ella y la llevó a casa. Y es posible que el postrer estado de la vida de Gomer, aleluya, era mucho peor que el primero en la cual él la había encontrado. Y aún así, aleluya, lavó sus heridas, besaba sus heridas, Oseas, a Gomer, y le devolvió el pudor que había perdido. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto, hermano? Cuando Dios le dice esta palabra a Oseas, hay una palabra que sale de la boca de Dios y es la siguiente. ¿Sabes qué, Oseas? Asimismo es lo que está pasando con mi pueblo en esta generación. Yo les he amado, he pagado precio por ellos y sin embargo no me han reconocido como Dios, sino que se han ido tras sus placeres, se han ido tras sus deseos y se han olvidado que hay un Dios en los cielos. Oye, amigo que me estás escuchando en esta noche, Dios te manda a decir, aún te amo. Con gran amor te he amado. He hecho todo lo que he tenido que hacer como Dios para que tú reconozcas que tu vida necesita volver a tener sentido. Que en el lugar donde tú estás no es el lugar donde Dios te quiere. Dios te ha guardado, te ha preservado para esta hora, para ofrecerte un amor incondicional, para ofrecerte una familia nueva, para devolverte el nombre que tú tienes que tener, porque hay un llamado para ti. Hay un llamado de parte del cielo para aquellas personas que decidan creer a su nombre. Hace falta corazones que decidan creerle al Señor. Hoy no están aconteciendo grandes milagros porque las personas están incrédulas, porque las personas no están creyendo al llamado que Dios le ha hecho, al llamado que Dios, aleluya, le ha venido estando haciendo por generaciones. Aleluya. Yo recuerdo en una ocasión que hace aproximadamente 17 años, yo apenas había cumplido 19 años y estaba postrado en cama, no con una enfermedad de muerte, pero sí tenía más de una semana que no me levantaba. Aleluya. Y de repente yo estoy en mi cama acostado y escucho esa voz de Dios que me llama por mi nombre. Aleluya. Y yo siento que quizá es mi conciencia. Y me paro, me siento. Aleluya. Y cuando me siento en la cama, escucho eso que me dice, conviértete. Aleluya. Inmediatamente que yo escucho esa voz, yo de una vez empiezo a pensar en lo convertido. Porque yo nunca había sido cristiano. Aleluya. Lo primero que hago es correr. Mi madre está en la cocina. Y voy a donde ella y le digo, mami, mira, me pasó esto, así, una voz me dijo, conviértete. Y yo quiero ser cristiano. Porque fue una voz que no solamente me habló, sino que me convenció. Porque hay veces que Dios te habla y que tú escuchas la voz de Dios, pero a veces la gente no se convence. Pero a mí, yo no solamente escuché, sino que me convencí. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, pero me estaba metiendo. A su nombre. Y de repente mi mamá me dice, mi hijo, es lo mejor que tú puedes hacer. Lo mejor que te puede pasar en la vida es convertirte. Mi mamá sin ser cristiana. Y de repente yo le digo, ¿dónde está tu Biblia? Oye, un hombre que nunca había tomado una Biblia para leerla. Aleluya. Y yo le pregunto, mami, ¿dónde está tu Biblia? Y mi mamá me dice, está en la mesita de noche. Y cuando yo agarro esa Biblia, hermanos, Dios es real. Hermanos, Dios es real. Aleluya. El Señor empezó a hablarme y a decirme, hijo mío, aleluya. Yo no recuerdo con exactitud la cita bíblica. Yo que sé que yo la abrí.
Y yo empecé a leer y la palabra empezó a hablarme. Y yo empecé aleluya, a sentir algo como raro. Que ahora yo sé cómo llamarle, pero en ese tiempo era algo raro. Yo sentí como una corriente, como a que algo me tomó. Aleluya. Y de repente yo le dije, volví y me paré. Le dije, mami, desde hoy yo soy cristiano. Su nombre, desde hoy yo soy cristiano. Aleluya, hermanos. Hermanos, el 17 de julio del mes pasado cumplí 17 años de haber tomado aquella decisión. 17 años de haber tomado aquella decisión. Aleluya. Y es verdad que no ha sido fácil. Es verdad que han visto momentos difíciles. Pero en todo momento Dios me ha demostrado que está conmigo. Dios tiene problema con que tú estés encerrado. Dios es capaz de sacarte de lo más oscuro de tu pasado, de lo más oscuro de tu encierro. De ahí Dios te saca y te pone nombre.